Hola, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Panorama Judicial Televisión. Es un placer para mí estar aquí en representación de mi compañero Carlos Silva, que está ausente por motivos de índole personal. Esta semana estaremos hablando de un tema sumamente importante para la población y es el tema de extorsión. Y nos acompañará el abogado Alexis Melanio Castillo, es juez del Tribunal de Sentencia en materia de extorsión. Quédese con nosotros para informarse. Iniciamos nuestro primer segmento en Panorama Judicial Televisión y bueno, por supuesto doy la bienvenida al abogado Alexis Melanio Castillo. Él es juez del Tribunal de Sentencia en materia de extorsión. Bienvenido, abogado. Gracias por aceptar nuestra invitación en Panorama Judicial Televisión. Buen día, Lick Payet. Es un gusto estar en su gustado programa hablando de un tema de mucho interés a nivel nacional y que seguramente llamará la atención del auditorio. Gracias por la invitación. Estoy anuente a cualquier consulta. Muchísimas gracias. Sin duda que es un tema sumamente importante y ya que ha agarrado también bastante auge. Hace tiempos estamos con este problema, pero parece que en estos últimos tiempos se ha agarrado más fuerza. Pero comencemos. Explíqueme, abogado, ¿qué es extorsión? Bien, la extorsión es un delito que desde tiempos muy pues atrás, diríamos, muchos años ha venido creciendo, se ha venido afectando principalmente la economía del país. Aquellos pequeños empresarios, los que impulsan la economía, más que todo la economía informal, también han sido pues, víctimas de este flagelo. El delito de extorsión es un delito considerado pluriofensivo porque no solo ofende los bienes de las personas, sino también la seguridad, la libertad, más que todo, porque hay una especie de coacción que intimida, que amenaza y que a veces acaba con la vida de las personas. Entonces hay varias modalidades de cómo este delito afecta a la población. En principal lugar, pues está el patrimonio. Hay un ánimo de lucro hacia las personas. Obviamente esto genera grandes riquezas o grandes ganancias a las personas que se dedican a este tipo de flagelo. Por ello, el legislador ha venido regulando de acuerdo a cómo ha ido avanzando la criminalidad en el país. Y ya no solamente son personas aisladas, sino que son grupos organizados los que se dedican a este tipo de flagelo. Este es como un delito de crimen organizado, ¿verdad, abogado? Disculpe, Lick, no le escuché mucho. Este se considera como un delito del crimen organizado, la extorsión. Sí, es un delito que ya es considerado de criminalidad organizada, de acuerdo a las regulaciones también de la Convención Internacional contra la Criminalidad Organizada y el mismo Código Penal ha adoptado también esas reformas. Para considerar un grupo de criminalidad organizada se considera pues ya de 3 personas en adelante que se organizan con el ánimo obviamente de cometer cualquier tipo de delitos que vulneran derechos de la población obviamente. Cuénteme, abogado, ¿qué ley regula lo de la extorsión? Este delito está regulado pues en el Código Penal en el artículo 373 según decreto 130/2017, que entró en vigencia el 25 de junio del año 2020. En el 1 de noviembre del año 2021 sufrió una reforma donde se incrementaron las penas, ya que originalmente la pena estaba de 10 a 15 años y con una multa de 500 a 1000 días bajo el sistema de multas. No obstante, después de algunos análisis producto de la incidencia del delito, se incrementó esas penas de 15 a 20 años y una multa en su nivel más alto. El sistema de multas está regulado también en el Código Penal, artículo 53, y establece
que la pena de multa es de 20 a 5.000 lempiras por día. En este caso, al incrementarse en su nivel más alto, ya la pena de multa para el delito de extorsión está establecida de 5.000 diarios como pena de multa, aparte de la pena de prisión y las penas accesorias de inhabilitación absoluta, el comiso y todos los efectos del delito que pasan a formar parte ya del Estado. ¿Y será suficiente pagar 5.000 lempiras diarios, abogado, para poder de una u otra manera menguar este delito que tanto daño ha provocado no solo en la economía, sino que también se ha quitado vidas a personas porque no han tenido la capacidad de pagar un monto que se le pide como una extorsión? Bien, yo considero que de manera muy personal sí, la sanción es justa porque la afectación hacia las personas es bastante grande, incluso algunas han hasta perdido su vida, se han desplazado, hay desplazamientos hacia otros lugares, incluso hacia nivel internacional. Aparejado a esto también está el delito de lavado de activos, cuyo delito precedente pues es el delito de extorsión. Además de ello, pues está también el procedimiento para privarle de dominio aquellos bienes cuando no se acredite cuál es el origen lícito de los mismos. Se puede también seguir ese procedimiento para privar de los bienes a estas empresas criminales que se dedican obviamente a captar dinero producto ya sea de la extorsión, tráfico de drogas o de otros ilícitos que también están relacionados obviamente con el tema de extorsión. Abogado, cuénteme algo, ¿qué tipo de extorsión se dan con mayor frecuencia dentro de nuestro país? Bien, la mayor cantidad de delitos de extorsión están relacionados más con la solicitud de dinero, ¿verdad? Así como puede haber también de privarle de la propiedad a otras personas, pero lo más común que ocurre y que llega a los juzgados en el circuito de extorsión es la solicitud de dinero en efectivo, ya sea una cuota mensual, semanal o quincenal, si es posible. Entonces, lo que la gente, pues, o los comerciantes, más que todo, se ven afectados es justamente por esa cuota que hay que dar, y no solo a una organización, sino a varias organizaciones. Entonces, la afectación es bastante grande. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto, abogado, para presentar un reportaje muy importante, un testimonial de Eurojusticia, y luego vamos a continuar conversando sobre este tema que realmente nos interesa a todos porque de una u otra manera todos nos podemos ver afectados. Nadie está exento de ser víctima de la extorsión. Vamos a presentar a continuación este testimonial y luego continuamos con el abogado Alexis Castillo conversando sobre la extorsión en Honduras. Soy sobreviviente de violencia doméstica porque yo en aquel tiempo cuando tenía mi segundo marido, que fue con el que los dejamos hace poco, ese hombre a mí me golpeó. Y yo no lo quise demandar, ¿verdad? Porque me dio pena. Entonces yo dije, esto lo voy a consumar, a dejarme con este hombre, y le dije a él, me dejo con vos y jamás después de vos yo voy a conseguir otro marido porque yo sé que de repente los maridos cuando lo están buscando a uno le ofrecen esto y lo otro, pero ya cuando están con uno lo que le ofrecen son sus puntapiés, sus trompones. Porque de repente yo de vivir tan martirizada y tan humillada y tan tensa en ese hogar, yo desarrollé una enfermedad de que es la depresión, ¿verdad? Yo estuve hospitalizada en Chiquimula, estuve también en el Catarino Rivas y estuve con varios médicos, con psicólogos, con neurólogos y con varios médicos. Porque de repente eso a mí
me molestaba mucho, ¿va? Luego de eso, yo vuelvo a salir adelante y les digo a varias mujeres de que no se den por vencidas y que luchen. Porque la vida solo es una, no hay dos. Y hay que sobrevivir como se pueda y como se quiere, porque si no lo hacemos nosotros, nadie nos va a ayudar a salir de donde los encontramos. Tenemos que tener fuerza de voluntad, primero, empezar queriéndolo nosotros mismas, para así poderles decir a las demás mujeres de que también, ¿verdad?, ellas sean fuertes y que salgan adelante. Para mí es algo, es un reto en la vida bastante difícil. El ser mujer nos hace que nos quieran bajar la cabeza, que nos quieran bajar la mirada. Ya no podemos tener hijos, ya estamos mayores, no podemos hacer nada, somos indígenas, somos pobres y que no valemos. El primer espacio que yo conseguí como mujer afiliada al pueblo maya Chortí o como mujer afiliada con INS, el primer espacio fue en el Consejo Regional de los Hombres. Yo era consejera de redacción, de redactar las actas. Después salí, me fui unos meses para mi casa, volví a venir como delegada a la asamblea y me delegaron como consejera de la mujer mayor regional y alcancé el cargo de que estoy ahí arriba en esa fotografía, de que soy consejera nacional de educación, que es lo que nosotros quisiéramos, tener una estructura consolidada, de que las mujeres tengamos nuestro propio recurso para poderlos mover, hacer nuestras gestiones, hacer nuestras propias propuestas, hacerlas nosotros, de qué es lo que queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿verdad? Y también formar los consejos de mujeres a nivel de comunidades. Ese es el otro reto que tenemos como mujeres, pero bien veces cuando íbamos a dar, por ejemplo, charlas para las niñas que a temprana edad salen embarazadas, los muchachos que no se protegen, las madres que tienen mucho hijo y que tal vez los regalan o los dejan botados porque mucho hijo. Íbamos como mujeres de las comunidades, yo citaba a las mujeres de las comunidades y iban al centro de salud para recibir ese tipo de aprendizaje. Bueno, yo como alejandrina, ¿verdad?, del pueblo maya Chortí, yo le digo a las demás compañeras mujeres de que de repente piensen en lo bonito que es la vida, en lo que tienen derecho a vivir bien y que es inviolable. Yo como mujer salí adelante y creo que cualquier mujer en mi posición que yo lo hice, cualquier mujer lo puede hacer también. No es tarde para uno emprender algo que uno quiere cambiar en su vida, solo hay que tener fuerza y voluntad y buena mente, y donde uno pone la mirada adelante, seguir viendo hacia adelante y no mirar hacia atrás. Solo hay una manera efectiva y segura de frenar la extorsión. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Su llamada es confidencial y la reacción de las autoridades rápida y eficaz. Ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Denuncie de inmediato cualquier hecho que rompa la tranquilidad de su hogar o de su vecindario. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Confíe en las acciones que las autoridades deben tomar y ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos
Bienvenidos al segundo segmento de Panorama Judicial Televisión y estamos conversando sobre un tema sumamente importante que es la extorsión y para ello pues se encuentra con nosotros el abogado Alexis Melanio Castillo. Él es juez del Tribunal de Sentencia en materia de extorsión. Abogado, pues nuevamente, cuéntenos un poquito sobre los antecedentes de este circuito especializado en materia de extorsión. ¿Cuándo surge este juzgado? Sé que está el juzgado de letras, ¿verdad? Es un circuito que lo conforman el juzgado de letras, el Tribunal de Sentencia y la Corte de Apelaciones, todos en materia de extorsión. ¿Cuándo se funda este circuito? ¿Cuándo surge? Bien, este circuito en materia de extorsión surgió a raíz de la iniciativa que en aquel momento tuvo el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ahí por 2015-2016, lo que provocó una reforma a la ley sobre los órganos jurisdiccionales con competencia nacional en criminalidad organizada, incluyendo ya como criminalidad organizada, obviamente, el delito de extorsión. Se creó el juzgado y empezó a funcionar, más bien el circuito, conformado por el juzgado de letras, la Corte de Apelaciones y el Tribunal de Sentencia, a partir del 17 de octubre del año 2017. Esto ayudó mucho porque descongestionó la carga laboral que tenían los juzgados ordinarios. Y se creó posteriormente, en 2018, un juzgado también con jurisdicción nacional en la ciudad de San Pedro Sula. Esto posibilitó tener mayor acercamiento también por parte de las víctimas hacia el sistema de justicia y se vio que hubo respuesta de manera inmediata. Obviamente el transcurso del tiempo ha venido congestionando los órganos jurisdiccionales y especialmente pues el Tribunal de Sentencia ha tenido la mayor cantidad de causas que vienen de todos los lugares a nivel nacional, de Ceiba, Santa Rosa de Copán, de San Pedro Sula, de Choluteca, Comayagua, en fin, de todas las regiones del país convergen a este circuito para conocer las causas en los tribunales en materia de extorsión. Ahora bien, a raíz de esta necesidad, también se creó una nueva sala en el Tribunal de Sentencia, la cual inició a funcionar a finales del mes de enero de este año. Y esto ha podido también darle mayor agilidad a los procesos, mayor respuesta. Obviamente hay una mora, la cual estamos obligados a sacar y a darle respuesta a esa población. Pero en general, el circuito en materia de extorsión ha dado una respuesta muy positiva a la población, la cual ha tenido acceso a la justicia, obviamente acompañado con el equipo de investigadores y la unidad que también depende del Ministerio Público, que está conformada por fiscales especialistas que son los que presentan las causas a este circuito. Cuénteme, ¿qué cantidad de casos se ingresan a este circuito? Bueno, en el caso de ustedes al Tribunal de Sentencia, ¿verdad? Pero es un proceso. Bien. Me imagino primero Sí, van al juzgado de que, letras y luego pasan con ustedes. Disculpe, Lee. Fíjese que justamente tengo algunas estadísticas del Tribunal de Sentencia, más que todo. En el año 2017, en esa época de octubre a diciembre, ingresaron 7 causas. Pero del 2018 ingresaron 110 causas. Dios mío. En el 2019 se incrementó más y ingresaron 240 causas al Tribunal de Sentencia. En el año 2020, que fue la época de la pandemia, ingresaron 284 causas. La mayor cantidad se dio en el año 2021, que ingresaron 342 causas. Y en el año 2022 ingresaron 210 causas. En lo que va del año 2023 han ingresado alrededor de 60 a 70 causas en este Tribunal de Sentencia. Ahora, en el juzgado de letras también hubo una estadística muy elevada. Lo único que allá muchas causas también se resolvieron en esa primera instancia. Muchos de los acusados obtuvieron una sentencia a través del procedimiento abreviado. De San Pedro Sula
también, que es la otra parte donde se nutre este tribunal de sentencia, ingresa alrededor del 50% de la causa, de la cantidad de causas que hay en este tribunal de sentencia. Abogado, cuénteme algo. Yo sé que el combate a la extorsión no solamente, ¿verdad?, tiene que ver con lo que es el Poder Judicial, sino que se trabaja de forma interinstitucional, la policía, el Ministerio Público y, por supuesto, el Poder Judicial. ¿Han hecho investigaciones? ¿Qué es lo que da origen a la extorsión y qué hace que cada año sea mayor, aumenten estos casos de extorsión? ¿Se ha hecho algún estudio sobre los orígenes de la extorsión? Bien, la extorsión pues sí inició pues ahí por el 2010, 2011 con mayor auge. Antes el delito se sancionaba de 3 a 9 años y los casos eran escasos. Es decir, casi no habían problemas de extorsión, pero posteriormente algunos grupos que se vincularon con las organizaciones policiales, hubo algún pequeño desfase ahí y empezaron a solicitar cantidades de dinero. Posteriormente a ello, la proliferación de las pandillas ocasionó que éstas se nutrieran de sus ingresos, más que todo con la venta de drogas, el tráfico de armas y obviamente con el cobro de la extorsión. Entonces, este delito ha venido creciendo, obviamente con el surgimiento más que todo de las maras y pandillas, que son los grupos que obviamente pues se ocupan de algún territorio y el cual lo hacen como de su pertenencia para poder generar ingresos en los pequeños y grandes negocios que hay en las zonas donde ellos ejercen sus acciones. El tema de crecimiento también ha tenido mucho que ver con el tema investigativo, el cual pues no ha utilizado aquellas técnicas especiales de investigación que le permitan seguir la línea del dinero y llegar hasta aquellas personas que son las que aglutinan la mayor cantidad de riqueza. En ese sentido, creo que la DIPANCO, que es la nueva fuerza que se instituyó para dar con investigación de este flagelo, ha redireccionado esa investigación para poder obtener esa línea de quiénes son los participantes, o dar con esa cadena y llegar a desarticular las grandes organizaciones que se están lucrando de esta cantidad de dinero, porque la cantidad de dinero que se recoge producto de la extorsión pues oscila en varios millones. Ese estudio puede hacer que lo tenga la Secretaría de Seguridad, obviamente, para poder atender las demandas que surgen a nivel nacional y especialmente en aquellas ciudades donde hay mayor concentración de personas. Bueno, vamos a hacer una breve pausa para dar pase a un reportaje sumamente importante del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales y luego regresamos con nuestro invitado para seguir conversando sobre este tema tan importante como es la extorsión en Honduras. El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales representa un acceso a la justicia en las comunidades más alejadas del país. Este proyecto del Poder Judicial ha logrado dar resultados exponenciales en cuanto a la resolución alternativa de conflictos en las comunidades. El alcance ha sido muy favorable en virtud que nos hemos ido a los lugares más remotos. Cuando el servicio empezó a funcionar, tuve que conocer las comunidades que están a 2 horas y media, 3 horas de camino. Y el acceso a esa comunidad para dar una pronta respuesta
respuesta a las personas, un pronto acceso a la justicia, era difícil en aquel tiempo, pero con el Servicio Nacional ha venido a facilitar un poco más, podríamos decir, la cercanía del juzgado por medio de los facilitadores judiciales al usuario, porque ya el usuario no necesita llegar hasta el juzgado para obtener una respuesta pronta a su necesidad. Hay una excelente, diría yo, aceptación en virtud de que la gente economiza recursos en cuestiones de gastos, tiempo, y el acceso es en su comunidad. Son hombres y mujeres que cuentan con los conocimientos y destrezas necesarias para llevar a cabo de una manera calificada su función, recibiendo capacitaciones por parte de los jueces de paz en distintas materias de interés social. Contenta me siento porque al ver de que la comunidad tiene esa confianza, ¿verdad?, de haberme elegido a mí para ser facilitadora judicial, pues para mí es un orgullo y con ideas de seguir, si Dios lo permite, porque Él es el que nos da la oportunidad y nos da este deseo de poder trabajar por la comunidad y poder aprender para aconsejar a los demás. Ella nos ha dado capacitaciones y gracias a la abogada que ella siempre está pendiente cuando se va a dar una capacitación, ella nos está llamando. Pues me siento contenta que he aprendido bastante. El facilitador judicial es un líder de su comunidad que voluntariamente se encuentra al servicio de la Administración de Justicia. Tiene la función principal de servir de enlace entre la ciudadanía y el Poder Judicial para garantizar un genuino y eficiente acceso a la justicia. Se desempeña en el ámbito geográfico de su localidad, caserío, zona, comunidad, barrio o aldeas. Para mí es un honor tenerla a ella de facilitadora porque la tenemos cerca y cualquier problema con ella lo platicamos. Excelente, porque cualquier cosa yo a ella le digo, le platico y ella me aconseja a mí. Por eso está ella aquí, pues está más cerca y uno no paga ni pasaje para ir abajo, es mejor aquí platicar con ella, que está cerca, porque no nos sale muy largo. El servicio promueve una cultura de paz, fortaleciendo los mecanismos de prevención y resolución alternativa de conflictos entre los habitantes de la sociedad, particularmente entre los sectores en condición de mayor vulnerabilidad, de manera gratuita. Para mí es un orgullo pues que me hayan tomado en cuenta y ser nombrado directamente casi por toda la comunidad. Y hasta ahorita me siento bien por eso. Y a medida hay gente que también a uno le pregunta lo que le han enseñado allá, uno lo comparte en la comunidad y eso es lo que a la gente le sirve. Porque hasta ahorita, en el momento, las charlas que yo le he dicho a la gente aquí, le ha servido y se ha regado aquí, pero si se le preguntara a la gente, aquí es diferente. Hasta ahorita no hay ningún problema que vaya a la carrera yo pues a decir que voy a solucionar esto, no. A veces a mí me preguntan qué cosa puede hacer y qué cosa no se puede hacer. Entonces yo, como estoy capacitado en sí, yo le he dicho a la gente hasta aquí y si no, yo le consulto a la abogada y lo desenredo en lo que sea. Los facilitadores son un equipo de voluntarios que sirven de apoyo a los jueces de paz. Dentro de sus funciones están asesorar, orientar e informar sobre temas jurídicos y administrativos a las personas que lo solicitan, con el fin de construir ambientes armónicos en las comunidades. Ha sido excelente porque es una persona que él desempeña el cargo que tiene excelente. Entonces nosotros lo sentimos con confianza como comunidad de que ahora los problemas menores se arreglan aquí. Pero él está desempeñando el cargo aquí, él podría decir a las 1000 maravillas. Se interesa en el bienestar por la comunidad. Estamos bien porque mientras él no existía como facilitador judicial, antes las cosas aquí eran, podría decir así, graves. Pero ahora, desde que él desempeña el cargo, todo está en paz, en armonía. Aquí en la comunidad, si alguno tiene algún problemita, por ejemplo menor, ahí está el facilitador judicial para arreglar. O sea que a él nosotros lo llegamos para arreglar nuestros problemas. Él nunca dice no. El objetivo del Poder Judicial está encaminado al fortalecimiento de la administración de justicia, fomentando a la vez la seguridad y la confianza de la ciudadanía y que sea percibido como un verdadero garante de los derechos de todos los pobladores de las distintas localidades donde se encuentra implementado el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Mi rol como facilitador judicial, consiste en ayudar a los vecinos de nuestra comunidad en resolverles conflictos de ellos, ¿verdad? Conflictos que los vecinos tienen. Yo tengo que esperar como facilitador judicial que me busquen a mí para ayudar a solucionar los problemas que tengan los vecinos. Y con la formación que me dieron, también todo eso me ha ayudado. Uno sirve de medio pues para que las personas lleguen a estar tranquilas. Lo que se logra es que la comunidad viva tranquila, en paz, sin que hayan
conflictos entre los vecinos. El compromiso del Poder Judicial de Honduras es eliminar cualquier tipo de obstáculo que impida el acceso a la justicia de todas las personas que habitan en el territorio nacional, brindando un servicio rápido, efectivo y de calidad. Es un reto más del Poder Judicial dentro de la proyección que tiene la institución de mantener y de impulsar lo que es el tema de acceso a justicia, siendo el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales uno de los programas pioneros para llevar a cabo esas miras del Poder Judicial. Y lo que consiste es pues en considerar al pueblo por lo mismo que sea el que decida sobre la solución de sus conflictos, que sea el que se forme a la misma comunidad, que ilustre a la comunidad y sobre todo crear una cultura de paz mediante la participación de los actores, sean estos las poblaciones que elijan sus representantes para que sean designados como facilitadores. El Poder Judicial actualmente, conforme a ese objetivo, funciona de puertas abiertas, ¿verdad? Tomando en consideración a la población, ¿verdad? En el tema de acceso a justicia, entendiendo como no solo las demandas que se tramitan en los juzgados, sino la solución de los conflictos de manera extrajudicial, por así decirlo, entre la figura del facilitador judicial y, lógicamente, para llevar justicia a las comunidades y a los involucrados. Durante la presente administración del Poder Judicial, se ha logrado la cobertura de los 18 departamentos del país, consolidando así la democracia, el goce de la justicia, la libertad y el bienestar económico y social. La justicia en las comunidades ya tiene un rostro: Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Si no respeta la ley, el esfuerzo de todos es inútil. Cumplir y hacer cumplir las leyes, respetar las autoridades y confiar en nuestras instituciones es su deber como ciudadano. Haga su parte, respete la ley, obedezca las señales de tránsito y atienda los mensajes de alerta. Colabore con las autoridades. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Estamos de regreso aquí en Panorama Judicial Televisión hablando sobre un tema que a todos nos compete y es la extorsión en Honduras. Y nuestro invitado, el abogado Alexis Melanio Castillo, él es juez del Tribunal de Sentencia en materia de extorsión. Sin duda un tema que nos compete a todos, abogado. ¿Y qué debe hacer una persona que está siendo extorsionada? Porque da mucho temor, pero ¿qué debe de hacer? ¿Qué es lo correcto hacer en estos casos? Bien, en este tema yo creo que la población debe empezar a tener confianza en el órgano persecutor o el órgano investigativo más que todo. E inmediatamente que tenga ya sea una visita de personas que están vinculadas con alguna organización o que de manera independiente estén solicitándole cantidades de dinero, pues deben de acudir inmediatamente a las oficinas de la Dirección Policial contra las maras y pandillas y crimen organizado, ahora conocida como DIPANCO, quienes les darán pues obviamente el asesoramiento correspondiente. Deben de tener sí mucha confianza en el agente policial que se les asigne para efecto de poder capturar a las personas involucradas en este tipo de delito. Obviamente también sin descuidar que deben de entrevistarse con un fiscal quien tiene mejores insumos para poder orientarle y que no sea expuesto ante estos organismos de criminalidad y que su vida pues sea resguardada desde ese instante donde la gente acude a la oficina a interponer la respectiva denuncia.
Y después de ello, para obtener una respuesta, obviamente, que sea satisfactoria y que pues no genere mayor impunidad, es también acudir a los órganos jurisdiccionales a rendir las declaraciones que ya la ley pues exige. Obviamente hay que solicitar también la protección. Ya la ley, el Código Procesal Penal fue reformado en el 2016-17 a través del artículo 237A, 237B, donde se considera a la víctima como vulnerable para efectos de su participación en el proceso. Y esto procura también que la declaración que la rinda con las formalidades de prueba anticipada, es decir, que únicamente concurra en una ocasión al órgano jurisdiccional y esa declaración va a quedar guardada, ya sea en soporte técnico, a través de un audio y video, para que pueda ser usada en las demás etapas del proceso. Entonces, la garantía para la víctima es aún mayor. Ese aspecto de protección se ha pues ampliado, y si no hay una cámara de Gesell, entonces lo hará utilizando otro mecanismo de manera análoga, de tal manera que la víctima pueda ser protegida y que no se exponga su identidad para que no sufra algún atentado hacia su integridad física o hacia su vida misma. Qué importante esto, así que las personas que nos están viendo y está siendo víctima de extorsión, bueno, ya nos ha explicado el abogado Alexis Castillo el proceso que hay que seguir para poner la denuncia con toda la seguridad, sin temor a ser una estadística más, ¿verdad?, dentro de la criminalidad, en el sentido de que se le quita la vida. Ya les ha comentado él todo lo que se hace y cómo pues se protege debidamente a la víctima. Me imagino que hay modalidades, abogado, de extorsión. ¿Cuáles son estas? Bien, como le explicaba anteriormente, la modalidad que más se da es la visita hacia el negocio por parte de personas desconocidas, ya sea utilizando arma o el efecto intimidatorio. El efecto intimidatorio es, por ejemplo, si alguien llega a un negocio y le dice: soy miembro de la pandilla 18, soy miembro de la Mara MS, soy miembro del combo que no se deja, soy miembro de los chirizos, o cualquier otra organización que se autodenomine, entonces eso genera, sin lugar a dudas, un efecto intimidatorio para la víctima. Entonces, esa es una de las modalidades. Hay otras modalidades a través de teléfonos celulares, llamadas telefónicas. Y aquí ejerce una gran labor la Unidad de Intervención de las Comunicaciones Privadas, por cuanto inmediatamente que hay una llamada de un teléfono celular, entonces inmediatamente se interviene esa llamada telefónica o ese teléfono. Ahora, por eso digo, la víctima debe tener esa confianza para poder dar toda esa información ante los cuerpos de investigación y que ellos hagan la labor de gestión ante la Unidad de Intervención de las Comunicaciones Privadas. Otra modalidad que también se ha experimentado es los pagos a través de transferencias por Tigo Money. Y aquí sí es importante involucrar a la compañía de Tigo, que es la que ofrece este servicio, para efectos de tener identificados esos números. Ejerce una gran importancia la portabilidad, que esos chips no sean vendidos de manera sin ningún control, sino que más bien deben de estar bien controlados, porque inmediatamente que usted cambia de chip, eso debe registrarse a través de la misma empresa quién es el propietario, y eso ayudaría mucho a los cuerpos investigativos a dar con quién es el propietario, obviamente, de ese teléfono y poderle deducir responsabilidades. Entonces, básicamente, estas modalidades que le he comentado son las más comunes que se dan a nivel nacional y regional, propiamente dicho. He conocido de algunos casos que van mujeres y van con un papel, ¿verdad?, donde su víctima, y se lo dejan, y ahí es donde les están diciendo de que están siendo extorsionados y la cantidad de dinero que tienen que entregar en tantos días. Sí, también obviamente la utilización de niños, de mujeres embarazadas inclusive, genera pues una confianza para que aun cuando hayan más personas ahí alrededor del negocio, no sospechen de que se trata de una extorsión.
y sí lo hacen a través de una modalidad también de dejar pues recortes de papel con alguna información o algún número de teléfono donde deben de comunicarse, y posteriormente tienen que llamar a ese teléfono celular. Hay otro también que es llevar los teléfonos, ya sea a los puntos de taxi, a las empresas de transporte, a los negocios donde llevan el teléfono, para que inmediatamente el encargado del negocio reciba la llamada y se comunique inmediatamente con la persona que está al otro lado del teléfono. Abogado. Pero todo ello lleva un efecto intimidatorio, porque hay personas que están alrededor y obviamente están vigilando todo lo que está ocurriendo en el negocio. Claro, y algunas de estas personas, porque también se ha visto al momento de que, bueno, se agarra a cualquiera de estas personas que está participando en la extorsión, algunas son amenazadas, no tienen nada que ver, nunca han participado de eso, pero las llevan precisamente para evitar que los verdaderos culpables pues sean objeto de la cárcel, ¿verdad? Que sean agarrados por las autoridades correspondientes, y a veces pues presionan a niños, mujeres, algunas veces, ¿verdad? Me imagino que cuando esto llega al juicio, llega a justicia, pues investigan si estas personas están realmente o no involucradas. Pero por otro lado, creo que este no es un delito exclusivamente de las pandillas, ¿verdad, abogado? Porque también una persona particular que trabaje sola puede estarlo también realizando, este delito. Sí, en efecto, en el juzgado han desfilado una serie de causas que no están vinculadas con pandillas, sino más bien utilizan a nombre de la pandilla poder ir a hacer ese efecto intimidatorio a las víctimas, porque saben que una pandilla, pues, al estar intimidando, amenazando, puede llevar a cabo esas amenazas, y eso genera una coacción a la víctima. Pero sí hay una gran cantidad de personas que lo hacen de manera independiente. Pues una vez que logran el efecto intimidatorio, la víctima no le queda más remedio que pagar esa cantidad de dinero que se le exige, y recurren a la autoridad una vez que ya no tienen más dinero para poder pagar, porque están, como decía, están pagando a varias organizaciones. Entonces, cuando estas personas son descubiertas, obviamente que la autoridad ejerce una labor investigativa, se les captura, y es ahí donde nos damos cuenta de que se trata de una persona independiente, que no está vinculada con ninguna organización delictiva. La misma sanción tiene, los elementos del tipo penal se dan, así que lo que corresponde es ejercer la acción punitiva del Estado para poder deducir esa responsabilidad, porque en efecto sí se ha dado el delito de extorsión ya consumado como tal. Bueno, vamos a ir a un segmento noticioso desde los juzgados y tribunales. En el Juzgado con Jurisdicción Nacional se celebró una audiencia inicial y un juez ha dictado auto de formal procesamiento de la medida cautelar de prisión preventiva por el término de ley al ciudadano Ronald Alexander Rodríguez Fuentes, acusado por el delito de tráfico de personas en perjuicio de varios testigos protegidos. De las investigaciones establece que existe una estructura criminal que opera en varios países centroamericanos, incluido Honduras, a la que supuestamente pertenece el ahora sindicado, el cual se dedica al tráfico ilícito de personas. Tienen como objetivo la llegada a Estados Unidos. El valor del traslado oscila entre $8,000 y $12,000. El delito de tráfico de personas se encuentra enmarcado en el artículo 297 del Código Penal vigente y establece una pena de 4 a 6 años de prisión. Un juez especial en materia de extorsión ha dictado auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva al Melvin Erasmo Zambrano, acusado por el delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido. El delito de extorsión se encuentra enmarcado en el artículo 373 del Código Penal vigente y establece una pena de 15 a 20 años de prisión. El encausado fue remitido al Centro Penitenciario La Tolva, ubicado en el municipio de Moracelí, departamento del Paraíso. La audiencia preliminar quedó agendada para el día miércoles 2 de agosto a la 1:30 de la tarde. Asimismo, en el Juzgado de Letras Penal se ha dictado auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva a los ciudadanos
Axel Armando Guevara y Norlan Alexander García, por suponerlos responsables de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública. Los encausados fueron detenidos en la colonia Villa Franca de Comayagüela el 16 de junio del presente año a bordo de un vehículo marca Honda tipo turismo, en posesión de varios envoltorios con supuesta marihuana y cocaína y dinero en efectivo en diferentes denominaciones. Los encausados fueron remitidos al Centro Penitenciario La Tolva, ubicado en el municipio de Moroselí, departamento del Paraíso. La audiencia preliminar quedó agendada para el 2 de agosto del presente año a las 10:30 de la mañana. Un juez ha dictado auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva por el término de ley en la causa instruida contra el ciudadano Enrique Alexander Vázquez, acusado por el delito de tráfico, robo de vehículo con violencia o intimidación en perjuicio de un testigo protegido. Este ciudadano fue detenido el 13 de junio del presente año a las 2:30 de la tarde por miembros de la Unidad de Delitos contra la Propiedad en el Hotel Honduras, en posesión de un vehículo robado. El delito de robo con violencia o intimidación se encuentra enmarcado en el artículo 361 del Código Penal y establece una pena de 4 a 8 años de prisión. Un juez de letras penal ha dictado sobreseimiento provisional en la causa instruida contra José Fernando Gómez Ruiz. A él se le acusó por el delito de homicidio en perjuicio de Napoleón Reyes Mendoza. Los hechos se registraron el 13 de junio del presente año en la colonia 15 de septiembre, cuando Eloy Oxiso asaltó a la víctima en esa colonia. Este ciudadano retrocedió su vehículo posteriormente y lo atropelló, causándole la muerte de manera instantánea. Informó para Panorama Judicial TV Bárbara Castillo. Solo hay una manera efectiva y segura de frenar la extorsión. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Su llamada es confidencial y la reacción de las autoridades rápida y eficaz. Ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Hola Paco. Hola don Pedro, ¿cómo le va? Aquí, muy bien. Estaba molesto y preocupado, pero ya más contento y tranquilo. ¿Y eso? ¿Qué le pasaba? Es que mi vecino Juan se puso a construir y me dañó las láminas del techo de la casa, y con la temporada de lluvia se me inunda. Pero gracias al servicio oportuno del Juzgado de Paz Móvil, que nos visita cada semana, fuimos a arreglar este problemita. Y mi vecino se comprometió a repararme los daños de mi techo. ¿De verdad? ¿No va a tener más problemas con Juan? No, ambos llegamos a un acuerdo, a una conciliación, y quedamos como buenos amigos y vecinos. Óigame, ¿y este Juzgado de Paz Móvil también soluciona otro tipo de problemas? Claro, Paco, ahí lo asesoran a uno y resuelven problemas de deudas, de familia, vecinales, hasta de trabajo, de manera pronta y efectiva. Ahora los juzgados están cerca de nosotros y son gratis, ahorrándonos tiempo y dinero. Y para acceder a ellos, solo hay que llevar la tarjeta de identidad. Para más información, llame al 2240-7500 o ingrese al sitio web www.poderjudicial.gov.hn. Consulte las rutas y horarios de atención. La conciliación es una solución. Acercamos la justicia a su comunidad. Poder Judicial de Honduras. Programa Eurojusticia. Financiado por la Unión Europea. Bueno, y ya estamos prácticamente en la recta final. Vamos a iniciar nuestro cuarto y último segmento. Abogado Alexis Castillo, gracias por estar con nosotros aquí en Panorama Judicial de Televisión. Cuénteme una cosa, me imagino que el personal se tiene que capacitar debidamente para poder estar al frente de este delito. Sí, nosotros a través de la Escuela Judicial recibimos capacitación. Obviamente esto no significa que estamos totalmente capacitados, sino que la capacitación debe ser continua. Pero sí, desde un inicio, cuando se crearon estos órganos jurisdiccionales, hubo un proceso de inducción, hubo un proceso de análisis, de estudio,
donde pues generó esos espacios de discusión. Y obviamente también al momento de iniciarse con la socialización del nuevo Código Penal, también se volvió a estudiar, volvimos a estudiar esos elementos que concurren en la normativa o que exige la normativa para poder pues, hacer un análisis más científico sobre el fenómeno de la extorsión. Esto sin hablar sobre, obviamente, sobre los cuerpos de investigación que deben de tener una capacitación permanente y además mejorar esas técnicas de investigación que permitirán que la investigación llegue hasta aquellas personas que se lucran efectivamente del dinero. Recuerdo que en un momento usted mencionó que se utilizaban niños, personas que no tenían nada que ver con la extorsión o con el cobro de la extorsión. Obviamente que eso también es un tema que lo ha tomado la DIPANCO y quiere seguir esa línea de investigación hasta llegar a aquellas personas. Por ello, capturar únicamente al que va a cobrar no significa que la extorsión va a terminar, sino que hay que darle un seguimiento, hay que llegar hasta aquellas personas que pues obtienen el beneficio económico de manera general y lo invierten o lo reinvierten en algún tipo de bien. Por ello, el delito de lavado de activos es un delito que es, pues aunque es autónomo, pero tiene un delito precedente, que en este caso pues es el de la extorsión. La capacitación debe ser continua y nosotros estamos capacitándonos continua. Eso debido a la planificación que ya tiene la Escuela Judicial a través de la dirección, que siempre nos invita a tener ese tipo de capacitaciones. Lo que pasa es que a veces la cantidad de trabajo que hay no nos permite cubrir con todas estas capacitaciones, pero lo hacemos de manera ordenada y primeramente va un grupo, posteriormente va otro grupo, de tal manera que todos tengamos esos insumos que nos servirán para ejercer una mejor labor acá dentro del circuito en materia de extorsión. Ya que lo menciona de la forma organizada, entiendo que ustedes han sido acreditados en la gestión de calidad. Sí, en efecto, esa es parte de la formación que se nos dio desde un inicio. Yo antes de estar acá en el Tribunal de Sentencias, fui juez de letras, estaba coordinando el juzgado de letras con competencia nacional en materia de extorsión de la región de Tegucigalpa, la cual abarca alrededor de 6 departamentos, y nosotros nos acreditamos en gestión de calidad. Eso nos permitía pues abreviar los términos, los tiempos, y puedo decirlo que el juzgado de letras en la actualidad no tiene mora judicial. Se le da una respuesta de manera oportuna a las personas, en este caso pues cumpliendo con los términos que establece la norma procesal penal. Sí hubo ahí por el 2019-2020 una gran cantidad de causas, lo que permitía que casi no llegáramos a nuestra casa, solo a cambiarnos y regresar a trabajar. Pero bueno, eso es parte del compromiso, parte de la obligación y parte de la exigencia también de la norma. La norma JICA Justicia lo que exige es eso, que haya cumplimiento de metas, que los términos en los cuales se está diseñada una meta se cumplan. La calidad también de las resoluciones debe de tener todos esos complementos que le permitan al usuario tener una explicación oportuna de por qué se llegó a determinada conclusión. Es decir, si hay una responsabilidad penal, decir por qué hay esa responsabilidad penal. Si no la hay, pues también decirla por qué. Eso se llama, en materia de valoración de pruebas, se llama motivación. Entonces, traer todos esos elementos o complementos que le permiten a usted dar una explicación satisfactoria al ciudadano, y si este no está satisfecho, pues también existen los recursos, pero de tal manera que esto sea de manera oportuna. Eso nos va a permitir abreviar esos términos y evitar que genere mayor impunidad de la que pues ya sabemos todos que hay en la mayoría de las situaciones que surgen en el sistema de justicia. El juzgado en materia de extorsión está acreditado como un tribunal con gestión de calidad. Este es el juzgado de letra, pero también el Tribunal de Sentencias está acreditado o está en proceso de acreditación.
Hubo una primera fase en la cual se acreditó el tribunal de sentencia, pero posteriormente, por la cantidad de causas, el personal, alguno fue trasladado, entonces hubo un desfase en cuanto a la cantidad de personas, personal auxiliar más que todo, incluso algunos jueces fueron, entonces eso no permitió continuar con ese proyecto de gestión de calidad. Ahora que se inició con una nueva sala, estamos iniciando otra vez el proceso porque consideramos que el sistema de gestión de calidad nos ayuda a abreviar esos términos, a tener un mejor control de las causas, una mejor orden y así poder identificar aquellos cuellos de botella que no nos permiten avanzar. Entonces, estamos prácticamente haciendo un nuevo rediseño de lo que será el Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia de extorsión. Y creo que va en buen camino porque hemos logrado, pues, identificar algunos aspectos que nos posibilitarían mejorar el servicio hacia la ciudadanía. Sabemos que los tiempos, en algunos casos, pues, se han ampliado, pero eso tiende ya con esta nueva estrategia a reducirlos y obtener una mejor respuesta hacia el ciudadano. ¿Cuántos abogados presiden lo que es el Tribunal de Sentencia? ¿Conforman el Tribunal de Sentencia, abogado Alexis? Pues ahorita estamos, en la actualidad, habemos 7 jueces conformados o distribuidos en 2 salas. Uno que se conforma de 3 y otro de 4. En algunas causas que no pueda conocer por alguna razón, ya sea por enfermedad o por que conocí, en este caso, en mi caso particular, que conocí la primera etapa, no pudiera conocer la segunda etapa, entonces tiene que integrar otro juez, de tal manera que no haya una contaminación, sino que la resolución sea lo más objetivamente posible, para efecto de no tener un antecedente antes o una prejuzgamiento, porque si ya se conoció una primera etapa, ya no puede conocer la siguiente etapa. Eso es lo que está ocurriendo acá en el tribunal, de tal manera que estamos integrándonos entre los 7 para conocer esas causas, principalmente las causas de Tegucigalpa, porque las de San Pedro Sula, pues sí, allá hay otro juez que conoció y acá nosotros conocemos de primera mano, diríamos. No estamos contaminados con esa situación que se dio en San Pedro Sula. Me dice de Tegucigalpa, pero me comentaba al inicio de que ustedes son a nivel nacional, o sea que reciben de todas partes del país. Sí, el Tribunal de Sentencia especialmente recibe causas de Ceiba, hay juzgados en Ceiba, recibe de San Pedro Sula, que el juzgado de San Pedro Sula conoce todo lo que es Lempira, Copán, Santa Bárbara, Ocotepeque, parte de Lloro, y también de Santa Bárbara. ¿Y qué promedio? Tegucigalpa. Disculpe. No, disculpe, prosiga, abogado. El juzgado de Tegucigalpa conoce Intibucá, La Paz, Comayagua, Francisco Marazá, El Paraíso, Valle, Choluteca y Olancho. Me imagino que han hecho un estudio en donde de todas estas ciudades se genera más este delito de extorsión, abogado. Sí, principalmente, pues hablando de San Pedro Sula o de la región norte y centro, son los 2 polos, Tegucigalpa y San Pedro Sula, las que tienen mayor cantidad de causas, sin dejar por aparte también Choluteca, donde hay bastante injerencia de personas que vienen de El Salvador. Con la política de El Salvador se incrementó bastante la aglomeración de personas vinculadas a maras y pandillas en la ciudad de Choluteca. Pero también allá en la ciudad de La Ceiba hay bastantes causas que se originan producto de la extensión poblacional que hay en la ciudad. Ahora, estos juzgados o estas causas son tramitadas a través de los juzgados locales, en el caso de Choluteca y Choluteca especialmente, posteriormente son trasladados a Tegucigalpa. En el caso de La Ceiba sí se tramita toda la etapa preparatoria hasta la etapa intermedia, posteriormente son remitidos al Tribunal de Sentencia acá en Tegucigalpa, que es ya el que nosotros estamos integrando.
Abogado, ¿cuánto tiempo tiene usted de estar trabajando dentro del Poder Judicial y sobre todo en este circuito de materia de extorsión? Bueno, yo inicié en el Poder Judicial a partir de la creación del circuito en materia de extorsión, es decir, el 17 de octubre del año 2017. Antes me había desempeñado como fiscal del Ministerio Público. ¿Y cuál ha sido su experiencia? Es una experiencia bastante amplia en cuanto a aprendizaje. He aprendido muchas situaciones que quizás desde esta parte no las había experimentado siendo fiscal. La experiencia ha sido bastante enriquecedora en temas de conocimiento y pues hemos tratado también de ser lo más objetivamente posible. No estamos vinculados a ninguna situación que se nos genere desde el exterior, sino más bien tratar las causas como se deben de tratar, como la justicia así lo ordena. En ese sentido, pese a que vengo del Ministerio Público, pues he sido muy exigente, igual con la defensa. He tratado siempre de que las resoluciones se den en el tiempo que correspondan y además tratando de estudiar y de buscar aquellos insumos que sirvan para mejorar la labor judicial. Y estamos comprometidos, en mi caso particular, comprometidos con el Poder Judicial para que este Poder Judicial realmente florezca, realmente sea el ápice que necesita la población para poder tener justicia y desarrollarse en una sociedad que tenga paz, que pueda transitar libremente y que podamos pues resolver nuestros problemas de manera que sea para el bien de la población, de esos niños, de esas jóvenes que todavía están en proceso de formación. Entonces, el compromiso es general hacia la población y decir que confíen en el Poder Judicial, que vamos por un buen camino, que los objetivos están trazados y que basta con que la gente también o la población también contribuya a que esta labor jurisdiccional sea efectiva. Muchísimas gracias, abogado Alexis Melanio Castillo. Él es juez del Tribunal de Sentencia en materia de extorsión. Muchísimas gracias. Este es un tema del cual podríamos hablar y hacer muchísimos programas, sin duda alguna. Y recuerde lo que nos decía el abogado, que hay que denunciar, ¿verdad? Seguros de que darán una respuesta positiva a este problema. Es un flagelo terrible el que estamos viviendo en nuestro país. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Panorama Judicial Televisión. Muchas gracias por la invitación. Que Dios les bendiga. Que así sea, abogado, igualmente. Llegamos al final de una emisión más de su programa Panorama Judicial Televisión. Será hasta la próxima semana, en donde estaremos abordando un tema que también será de mucha importancia para toda la población.